Damos gracias a Dios y pedimos que el Señor repose sobre cada vida y los corazones de cada oyente en esta mañana. Es un regalo de Dios poder reencontrarnos en este tiempo, en este momento, con vida, con propósito, con oportunidades de volver a su presencia. Es un regalo que el Señor nos da en este hermoso día. Hoy continuamos lo que empezamos la semana pasada con nuestro tema, manos fieles para una palabra santa. La semana pasada no pudimos terminar porque tuvimos problemas en cabina, pero estamos de vuelta aquí y vamos a continuar con este tema que Dios puso en nuestros corazones para que los habláramos. Este tema no es un tema ligero, es un tema que es un llamado a nuestras vidas, que el Señor nos está haciendo hoy, que seamos fieles para que nosotros podamos dar una palabra santa. Lo que nosotros hablamos, lo que nosotros decimos, no es cualquier cosa, es una revelación que viene del cielo y por eso Dios se la confía a personas fieles. Hoy el Señor trae una palabra para nosotros, manos fieles para una palabra santa. Y la semana pasada comenzamos a hablar de un hombre llamado Tercio, que su testimonio de vida está escrita en Romanos 16:22, que dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Su historia, su testimonio y su legado se esconde no en un libro, sino en 46 letras que se escribe de él. Aparece en estas palabras un hombre silencioso, un hombre sin historia conocida, un hombre sin milagro. Hablábamos la semana pasada, sin sermones anotados ni registrados, pero con una responsabilidad enorme, es decir, cargaba escribir una revelación divina. El apóstol Pablo dictaba, pero él escribía. Y decíamos la semana pasada que este hombre tenía capacidades. Él no era una máquina. Él tenía capacidades de resumir, él tenía capacidades de organizar, incluso las expresiones que decía, de ajustarla. Él tenía capacidad, él no era una máquina, pero su grandeza nosotros podemos verla en su obediencia a cada palabra que Dios dictara a través del apóstol Pablo. Y nos dice que este hombre no tuvo acceso al mensaje, pero no metió sus manos para distorsionarlo. Él tuvo acceso al mensaje, pero él no intervino. Vivió en un tiempo donde los simuladores, donde los engañadores, donde los impostores, los manipuladores, los infieles existían, pero él eligió otra cosa: ser fiel a cada dicho de lo que Dios dijo. Jeremías
hablaba de estas personas en Jeremías 8:8, Jeremías lo llama la pluma mentirosa, porque eran falsificadores de la palabra, distorsionaban lo santo, eran corruptos de lo puro, eran corruptores de lo puro, lo corrompían lo puro. Pero Tercio eligió ser fiel al Señor en toda palabra, en toda acción y en toda escritura. Pero Tercio fue un hombre íntegro de cada palabra dictada a través del apóstol. Hombre fiel, fue un hombre comprometido con Dios y con el mensaje que Dios había enviado a través del apóstol Pablo. Solo una persona de mucha confianza, una persona comprometida, se le podía confiar el transcribir o el escribir una carta apostólica como lo es la carta de los romanos. Y podemos resumir la carta de los romanos. Es donde Dios ordena la mente, confronta el corazón y establece fundamentos verdaderos. Es una carta súper importante. No se le podía confiar a cualquier persona, pero Tercio tenía esas característica de que sí podía ser el escritor de una carta como esta. Esta carta habla del problema universal y dice que todos pecamos. Esta carta también tiene la solución divina, justificación por la fe. Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una nueva vida en el Espíritu. Tenemos identidad del creyente. No tengo que ser Terian porque soy hija, porque soy heredera, porque soy llamada. No soy condenada. Vivo en un propósito eterno. Entonces estoy conforme con la identidad que me dio mi Padre. Romano es gracia, romano es justificación, romano es fe, romano es salvación. ¿Qué cosa tan grande se le delegó a un hombre como Tercio? Bendito sea el nombre de Dios y alabamos al Señor por este hombre tan honesto, tan puro, tan íntegro en cada palabra que salió de la boca de Dios. Entonces, no tengo por qué querer ser Terian, no me interesa, porque yo tengo identidad, porque a mí se me escribió una carta. Yo tengo una carta que yo tengo demasiadas condiciones para yo querer ser un animal. Bendito sea el nombre de Dios. Tercio fue uno de los que resguardó la palabra íntegra que Dios habló. De la misma manera que hoy debemos nosotros ser parte de cada palabra íntegra que la boca de Dios habla. Tercio enseña que la fidelidad al Señor también es no intervenir en lo que Él ha hablado. Dios no busca editores de su palabra. Hablábamos también la semana pasada refrescando. Dios no busca editores. Dios busca custodio. Y hablábamos cuando las personas que hablan su palabra, de los tercios que el Señor ha puesto en este tiempo. Dios no busca editores. Moisés
quiso editar la palabra cuando hablábamos que en 2 ocasiones no había agua, el pueblo murmuró, Dios le dio órdenes específicas, pero en una él acató la palabra de Dios tal cual Dios se la dijo. Pero en otro momento, cuando él estuvo en el desierto de Sin, en Cades, Moisés, al ver la misma condición del pueblo y cómo el pueblo hablaba, cómo el pueblo se molestaba, cómo el pueblo murmuraba, dice la palabra que él va ante Dios y Dios le da unas instrucciones específicas. Háblale a la roca para que salga agua. Pero Moisés va delante del pueblo, se irrita, lo llama reverde y golpea la roca. Moisés no falló por ignorancia, sino por familiaridad. Una vez Dios le dijo golpea, pero él perdió en este momento de honrar a la voz de Dios actual que le estaba hablando. En otro momento le dijo, mira, golpéala, pero en este momento te estás diciendo, háblale. Nosotros tenemos que tener nuestros oídos afinados a cada palabra que sale en cada tiempo de la boca de Dios, para que nosotros podamos hablarla y decirla exactamente como Él quiere que sea dada. Saúl fue un editor de la palabra. Cuando Dios le dijo, Saúl, destruye a Amalek, Saúl no obedeció. No fue por ignorancia, fue por edición intencional. Le dio valor a lo que Dios ya había desechado. Dios le dice, destruye todo Amalek, pero Él quiso espiritualizar su desobediencia, quiso conservar lo que Dios había desechado, y después dice, no, lo que pasa que era para sacrificio. Editó las instrucciones divinas para hacer conveniencia de lo que él quería hacer. Perdió el reino, fue desechado. Cuando tú mejoras lo que Dios dijo, en realidad eres un desobediente. Dios no necesita correctores, Dios no necesita liquiperper. Dios busca mensajeros fieles a su palabra. El cielo no responde a versiones editadas, el cielo responde a palabra íntegra.